¿Qué tal? ¿Cómo están? Quien les habla es el profesor José Luis Trivelli y vamos a conversar el día de hoy un nuevo tema para tu ciclo semestral UNI para el curso de filosofía. Lo que vamos a ver el día de hoy corresponde a el tema de epistemología, ¿no? Bueno, cuando hablamos nosotros de la disciplina filosófica de la epistemología, vamos a ver de qué trata. ¿Qué podemos entender por ello? Vamos entonces a respondernos la pregunta, ¿qué es la epistemología? La epistemología, como bien sale en tu pantalla, es la disciplina filosófica que problematiza y discute a la ciencia, discute acerca de su método, así como su clasificación. Bueno, si es así, hay que desmenuzar en esta clase lo que significa esta definición de epistemología. Entonces, por ejemplo, ahí dice, es la disciplina filosófica que problematiza y discute la ciencia. Entonces, profesor, ¿no es lo mismo epistemología que ciencia? No, no es lo mismo. Acá yo puedo tener, por un lado, en este caso, al epistemólogo, ¿no? Y por otro lado, yo puedo tener, en este caso, al científico. ¿Cuál es la diferencia? El científico estudia la realidad. El científico, en este caso, quiere conocer, en este caso, a la realidad como tal, ¿no? Quiere estudiar, pues, cómo funciona, etcétera, ¿no? Entonces, él estudia a la realidad. Ahí está. Estudia la realidad. Y para estudiar a la realidad, acá está, para estudiar a la realidad, pues entonces el científico va a concentrarse pues en utilizar métodos para alcanzar esta realidad, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a encontrar que hay un método específico que le puede servir para acceder a esta realidad. En cambio, el epistemólogo no estudia a la realidad en sí misma. El epistemólogo lo que estudia es al científico. ¿Cuál es su método? ¿Cuál es la teoría que utiliza el científico para abordar la realidad? Pero no estudia la realidad misma. Entonces, el día del examen, si por ejemplo te preguntasen cuál es un objeto de estudio de la epistemología y te pusieran la alternativa A que dice el átomo, no podría ser eso, ¿no? Eso lo estudia una ciencia específica, la química, por ejemplo, o la física. Si te ponen alternativa B, la Revolución Francesa, tampoco sería alternativa, porque solo estudiaría la ciencia de la historia. Inclusive si te pusieran en la alternativa C, por ejemplo, la muestra de un laboratorio, tampoco podría ser una alternativa correcta si buscamos el objeto de estudio de la epistemología. La muestra de un laboratorio podría ser más bien de otra ciencia natural, ¿no? O médica, ¿no? ¿Cuáles serían alternativas correctas para marcar, si nos preguntasen, repito, cuál es el objeto de estudio de la epistemología? Bueno, podría ser el método científico, las funciones de la ciencia misma, ¿no? Entonces hay que diferenciar muy bien entre la epistemología y la ciencia. Ahora, vamos a desmenuzar, como ya te mencionaba, esta definición. Primero, si vamos a hablar de la ciencia, lo primero que tendríamos que ver es cuáles son las características de la ciencia. Como vemos ahí, son varias. Vamos a ver una a una. Por ejemplo, vemos que la ciencia es objetiva. Entonces vamos a ver. ¿Qué significa decir que la ciencia es objetiva? Es objetiva pues el resultado de su investigación, nos dice, corresponde a las características del objeto. No entra a tallar la subjetividad del científico. Es decir, cuando un científico investiga, analiza, no puede intervenir sus propias creencias religiosas, políticas, etcétera, sino que tiene que captar las cosas tal y como son. En eso se refiere con objetividad. Intenta la ciencia, como bien dice ahí, representar al objeto tal cual es. No permite interferencias personales de apreciación política, estética, morales, religiosas, etcétera. Por eso es que se tiene en mucha importancia, se tiene bastante
credibilidad a un conocimiento científico porque se asume que ese conocimiento científico no está manchado, vamos a decir así, de subjetividades. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, necesitamos mucho ahora en nuestra coyuntura, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de las vacunas, por ejemplo, ¿no? Que hemos visto de que muchos se dicen, no, no le hago caso porque ese científico tiene tal ideología y no le hago caso porque ese medio que lanza esa información científica pues no me agrada porque es opuesta a mis intereses políticos. Pero si hablamos de conocimiento científico, ¿qué importa si el científico le agrada A, B, C, D? El resultado es independiente o debería ser independiente a las preferencias que pueda tener el científico o el medio por el cual se divulga ese conocimiento científico. Si es científico, obviamente. Entonces, una primera característica es que toda ciencia es objetiva. Ahora, pero también decimos que la ciencia es selectiva. ¿Por qué decimos que la ciencia es selectiva? Porque la ciencia no pretende estudiar toda la realidad. La ciencia lo que quiere hacer es estudiar una parte de la realidad. Busca abarcar, en este caso, una parte de lo existente. De ahí que se habla de especialización también en la ciencia. Una ciencia moderna, como la entendemos ahora, tiende a especializarse, tiende a ver su objeto de estudio ser bastante delimitado y bastante específico, ¿no? Por ejemplo, si queremos estudiar a la Tierra, dependiendo de la rama de ciencia en la cual tú te desenvuelvas, puedes verla desde muchos puntos de vista, ¿no? Se puede encontrar una especialización a nivel de, por ejemplo, las poblaciones, ¿no? Como ves en ese gráfico, puede ser también internamente la composición interna de la Tierra, o hasta inclusive cómo se originaron los continentes y cómo se dio la configuración actual de la Tierra. Entonces, como te das cuenta, hay una ciencia específica para cada uno. Entonces, la ciencia tiende así a especializarse y ver un aspecto de la realidad. Por eso se dice que la ciencia es, en este caso, selectiva. Pero también decimos que la ciencia es racional. ¿Qué significa decir que la ciencia es racional? Que se basa en argumentos coherentes, lógicos, racionales, categorías que en este caso puedan evitar creencias o supersticiones. Si por ejemplo vemos esa imagen, una creencia mítica diría de que está flotando, ¿no? O que hay agua invisible. Una conciencia mítica te haría tener esa explicación, pero la ciencia busca una explicación siempre racional. Y como bien ves ahí en la pantalla, la explicación racional es que hay un gas más pesado que el aire, ¿no? El hexafluoruro de azufre, ¿no? Entonces, la ciencia tiene esa característica, ¿no? Tiende siempre a buscar una explicación coherente de la realidad y no caer en explicaciones fantasiosas, supersticiosas, ¿no? Por ahí va entonces que la ciencia es racional. Pero también para poder llegar a esos conocimientos, la ciencia es metódica. ¿Qué significa decir que la ciencia es metódica? Que utiliza, pues, pasos muy rigurosos, muy meticulosos, para poder dar una investigación adecuada. Entonces, el científico es bastante metódico en ese sentido. Ahora, un debate que vamos a ver en unos minutos es ¿y cuál es el método científico? Lo cual es una discusión. Hay algunos que piensan que solo hay uno y ese único método debe ser aplicado a toda ciencia. Hay otros que dicen que no, que hay diferentes métodos. Otros dicen que ni siquiera hay un método y que hay simplemente maneras muy variadas de llegar a un conocimiento científico. Ese es un debate, pero lo que hasta este momento debemos tener claro es que se habla siempre de un método. Se supone que una ciencia debe poseer un método. De ahí que la característica de la ciencia de ser metódica, ¿no? Ahora, también la ciencia es sistemática, ¿no? Cuando decimos que la ciencia es sistemática, estamos haciendo referencia a qué? Estamos haciendo referencia de que la ciencia se va a organizar en teorías, en este caso, científicas. ¿Y qué significa que se base en teorías científicas?
significa, en este caso, de que al organizarse en estas teorías, podemos hacer una clasificación de las ciencias. De las ciencias, podemos decir así, no tienen, en este caso, pues justamente un desorden, si quieres que lo mencione de esa forma, ¿no? Sino que nosotros podemos encontrar una clasificación en todos los saberes científicos que hay, ¿no? Se puede encontrar ciencias formales, se puede encontrar ciencias empíricas, etcétera, etcétera. Como hoy día vamos a conocer también una clasificación que se suele hacer de ellas, ¿no? Pero el punto es que es organizada. El conocimiento científico es organizado, sistemático, ¿no? Pero también hay que decir que la ciencia es falible. ¿Qué significa decir que la ciencia es falible? Que puede equivocarse, puede fallar. La ciencia no posee verdades absolutas, es susceptible de ser refutada. La historia de la ciencia nos permite ver eso, ¿no? Antes se consideraba de que la Tierra pues era el centro de todo, ¿no? Y eso implicaba explicar el movimiento de los planetas de una manera muy desordenada, como ves en la imagen. En este caso, pues luego se fue dando cuenta la ciencia y la humanidad de que esa explicación no era la adecuada, ¿no? Entonces, la ciencia puede equivocarse, pero eso es necesario para poder encontrar un progreso en la ciencia, ¿no? Ujú. Y también podemos ver de que la ciencia, como última característica, es perfectible. ¿Qué significa decir que la ciencia es perfectible? Decir que la ciencia es perfectible significa que no es que sea perfecta, sino que quiere perfeccionarse. Busca mejorar el conocimiento que ya posee. Y así poco a poco va logrando un conocimiento más fidedigno de la realidad. Hace unos años, recordarás, se encontró esta, que sería la primera fotografía de un agujero negro, cosa que hasta antes de ello no se consideraba como algo comprobado o verificado de que existe un agujero negro, pero con esta fotografía se empezó a mejorar el conocimiento a tal punto de que ahora tenemos una fotografía de ella, ¿no? El Poweji, ¿no? Poweji es el nombre de esta primera fotografía de un agujero negro, ¿no? Uh-huh. Entonces la ciencia va perfeccionando, como ves, va logrando mejores conocimientos. Ahora, si tenemos en cuenta eso, entonces nos damos cuenta de que la ciencia en general tiene características que podemos decir, se puede diferenciar, vamos a decirlo así, podemos conversar, hacer dialogar a la filosofía y la ciencia, porque debe haber pues justamente vamos a decirlo así, diferencias, pero también similitudes. Entonces vamos a ver este cuadro que nos puede permitir pues justamente ver ello, ¿no? Como vemos ahí en el cuadro, podemos encontrar nosotros semejanzas, podemos encontrar semejanzas entre la ciencia y la filosofía, ¿no? Ambas son racionales, metódicas, sistemáticas, ¿no? Pero también podemos encontrar en este caso diferencias, ¿no? Como ya hemos dicho, ¿no? La filosofía pretende ser universal, ¿no? La ciencia no, como hemos dicho, es específica, es especializada, es particular. La filosofía pretendería la raíz de todo, cosa que la ciencia no tiende a eso. La ciencia más analiza, describe los fenómenos para buscar leyes, ¿no? Buscar regularidades. La ciencia se puede equivocar. La filosofía no tanto, porque como son teorías filosóficas, disculpa, pueden ser tan válidas como no, ¿no? La filosofía era trascendente, ¿te acuerdas? Que quería ir más allá de los sentidos. En cambio, la ciencia se asume que toda ciencia moderna pretende basarse en experimentaciones, ¿no? La filosofía es muy especulativa, supone cosas que tal vez no hay forma de comprobar, cosa que un científico moderno no estaría tan de acuerdo, ¿no? Y la ciencia es perfectible porque quiere mejorar su conocimiento, pero la filosofía no es que quiera ser perfecta. Recuerda que la filosofía no pretende alcanzar la verdad absoluta, solo pretende plantear pues teorías y una visión del mundo, ¿no? Entonces, como vemos, ahí encontramos nosotros pues diferencias, similitudes, ¿no? Importantes, ¿no?
Bueno, ahora, entonces, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, ya podemos ver entonces un primer aspecto de lo que corresponde a la ciencia. Pero también, ¿qué podemos hablar de la ciencia? Podemos hablar de sus funciones. Cuando hablamos nosotros de las funciones de la ciencia, tenemos que ver en este caso lo siguiente, que son funciones básicas, y se puede decir que son las 4 funciones básicas de la ciencia. Vamos a ver una por una, ¿te parece? Vamos a ver primero la descripción. Es cuando la ciencia busca describir, como dice su nombre, enumerar, mencionar las cualidades, características que posea lo que esté estudiando, su objeto de estudio. Es cuando poco a poco va especificando todo lo que está estudiando, ¿no? En el campo, por ejemplo, matemático, se puede describir las partes de una circunferencia, las áreas, etc. Por eso que se dice que la descripción científica busca responder preguntas como el cómo, el cuándo y el dónde. Cuando tú estés escuchando esta clase, seguro que deben haber pasado de determinados fenómenos naturales. Si hubiera sido un sismo, por ejemplo, preguntarnos cómo fue el sismo, cuándo, a qué hora se dio, dónde fue su epicentro, hipocentro. Si te das cuenta, las respuestas son netamente descriptivas. Eso es lo más básico que puede hacer un científico, pero no es lo único que hace también, porque luego de describir se da la explicación científica. La explicación científica ya es cuando la ciencia busca las causas del fenómeno que quiere estudiar. Ahora lo que quiere responderse ya no es el cómo, cuándo y dónde, sino es el por qué. ¿Por qué se da un fenómeno? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Si vemos esta de aquí, ¿no? Caramba, ¿qué está pasando? ¿No? Mira, mira qué curioso. Echas polvito en el agua, se supone ya se mojó, ¿no? Pero luego tú lo sacas con una cuchara y vuelve a ser polvito. Qué raro. Como ya habíamos dicho ya, la filosofía es racional. Entonces la explicación que va a buscar tiene que ser una explicación racional. Y la explicación que los científicos te darán es que la arena se ha vuelto impermeable, gracias a que fue rociada con un spray impermeable de zapatos. Mira, un experimento científico que puedes recomendar a tus hermanos menores en el colegio. Entonces, ves cómo la ciencia, además de describir, también explica, ¿no? Esa es una función básica de la ciencia. Pero además predice. La ciencia puede adelantarse a conocimientos nuevos. Y en el caso de las ciencias naturales, pues la predicción es muy exacta en muchos campos. Ustedes que son de Vallejo, pues obviamente encuentran eso, ¿no? Ahora, ¿no? Pero hay que recordar que tal vez por el hecho de que las ciencias naturales han tenido tanto éxito en su capacidad predictiva, se ha cometido el error de generalizar y creer que todas las ciencias tienen que predecir igual que lo hacen las ciencias naturales. Entonces, si lo llevamos al campo de las ciencias sociales, uno podría pensar que yo puedo predecir el futuro y saber si mañana pues va a pasar algo, ¿no? Y eso ya no es predicción científica, eso ya más suena a un pitonizo, suena una cuestión ya de premonición en el sentido mágico, ¿no? Y no es por ahí por donde va la ciencia. La ciencia predice, pero con, vamos a decirlo así, margen de error, ¿no? Recuerda que es falible la ciencia. Por ejemplo, la ciencia, pero aún así ha podido hacerlo, ¿no? La ciencia ha predicho, por ejemplo, los peligros del calentamiento global para las próximas décadas. Entonces, sí ha observado eso. Entonces, eso puede hacer la ciencia. Uh-huh. Ahora, pero también se da la aplicación científica. Y la aplicación científica es cuando estos conocimientos científicos que va alcanzando la humanidad pueden ser utilizados para beneficio de ella. Y la tecnología es un gran ejemplo de eso, ¿no? Cada avance científico que nosotros vamos observando va siendo aplicado poco a poco, en este caso, para beneficio de la humanidad, ¿no? Bueno, se supone que así debe de ser, ¿no? Se supone que así debe de ser, ¿no?
Entonces, como ves, ahí estamos encontrando, pues justamente las funciones básicas de la ciencia, ¿no? Entonces, eso es algo que, pues es importante tenerlo presente, ¿no? Ahora, pero nuestra definición, volviendo a ella, ya tenemos claro más o menos lo que es la ciencia, pero también hemos puesto ahí que discute acerca de su método, así como su clasificación. Entonces, hablemos del método. ¿Qué es el método científico? Bueno, el método científico podemos decir que es un conjunto de pasos y procedimientos, ya lo hemos dicho, que permiten alcanzar un conocimiento nuevo. 3 pasos se pueden mencionar como las principales dentro de lo que es el método científico. En primer lugar es el problema. A partir de la falta de información, la ciencia siempre se plantea interrogantes. Yo sé que ustedes, como son de Vallejo, se estarán preguntando en este momento: profesor, siento que hay una contradicción, porque en los cursos de naturales que nosotros llevamos, a nosotros nos han dicho que el primer paso es la observación. Y ahora usted nos dice que no, que es el problema, me entra en conflicto. Y no es que haya conflicto, lo que pasa es que tus profesores naturales te han planteado la observación porque lo están planteando el problema según su ciencia. Porque si uno lo piensa bien, un científico natural observa la naturaleza y a partir de esa observación surge el problema. Y si yo problematizo a partir de la observación, pero eso es para un científico natural. Porque, por ejemplo, para un científico social, también problematiza, pero ya no a partir de la observación. Va a partir de otros puntos, ¿no? Por ejemplo, un psicólogo va a querer problematizar los procesos psíquicos. Y tú sabes que los procesos psíquicos no se pueden ver, no se pueden observar. Él problematiza a su manera. Un matemático puede problematizar una ecuación y eso no se observa. Entonces, es para ellos otra forma de problematización. Lo que quiero explicarte entonces es que cuando tu profesor de ciencias naturales te dijo que el primer paso es la observación, no es que se haya equivocado, sino que él fue específico para las ciencias naturales. Pero si ya queremos hablar hoy día de manera general, para hablar de todas las ciencias a su manera problematizan. Para el científico natural, a partir de una observación. Para otros científicos, a partir de otras cosas. ¿Me explico? Entonces, por ahí va, ¿no?, el tema del problema. Luego, a partir de ese problema, uno plantea una respuesta tentativa, ¿no? Una posible respuesta al problema planteado, ¿no? Esa es la hipótesis. Y luego se tiene que deducir, ¿no?, consecuencias que puedan ser verificables y a partir de ello poner a prueba, como se dice, esas hipótesis, ¿no? Esa es la verificación. Vamos a poner un ejemplo para que más o menos nos demos cuenta de cómo funciona, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos un problema, y el problema, ¿qué les parece? Va a ser cómo se forma la materia. Problema clásico. Ahora, está la explicación religiosa, que es que Dios dijo: hágase la luz y creó todas las cosas, ¿no? Pero obviamente, como hemos dicho, un científico no busca esa explicación, busca una explicación racional. Entonces, un problema, desde el punto de vista científico, era que los científicos no sabían cómo explicar cómo se formó la materia y el universo, porque, repito, no aceptan la explicación religiosa. Entonces, caramba, hacer un punto, ¿no? ¿Cómo yo explico que las partículas que existen en el universo se junten? ¿No? Si uno buscaba las partículas más pequeñas, por ejemplo, los fotones, ¿no? Los quarks incluso, nos damos cuenta de que su masa es tan pequeña que su poder de atracción es muy pequeño también. Entonces no hay lógica en que entre dos partículas que tengan una fuerza de atracción tan débil se mantengan juntas. Lo más lógico es que anden separadas. Pero entonces, ¿cómo explicamos que exista la materia, existan las cosas sólidas, ¿no?, etcétera? Ese era un problema. Entonces, ante ese problema surge, pues, entonces, las hipótesis, ¿no? Y mira, ve qué sencillo es esto, ¿ah? Porque tú dirás: profesor, me estoy un poco abrumando. Pero no vayas a pensar que viene tan difícil, ¿eh? Por ejemplo, en el año 2018 vino esta pregunta, ¿no? La proposición que contiene la solución tentativa a un problema, ¿qué es?
La proposición que contiene la solución tentativa a un problema que, si te parece complicado, ponle pausa en este momento al video y luego vemos la respuesta. Bueno, ya debes haber hallado la respuesta. Y la respuesta es una hipótesis. Mira, así viene en el examen. Sencillo. Entonces no nos compliquemos tampoco. Ahora, la hipótesis entonces, la sabemos, es una respuesta tentativa. Y ante el problema que pusimos de cómo surge la materia, pues surgió un científico llamado Peter Higgs, que planteó que debe existir partículas mucho más pequeñas que las que conocemos hasta ahora, y estas partículas forman como una especie de malla, una especie de bosón, que permite la formación de materia. Como ves ahí, debe haber entre esas partículas pequeñas que no sabemos cómo se juntaron, una, vamos a decir, red de partículas mucho más pequeñísimas y que permiten que se junten. Entonces eso se le llamó como el famoso bosón de Higgs, ¿no? Que a algunos que les gusta estos temas de física debe haber escuchado, ¿no? Ahora la gran pregunta es, ya, eso es teóricamente posible, es una hipótesis, pero ¿cómo lo comprobamos? Entonces viene la verificación. Cuando hablamos de verificación, se pueden hacer de dos maneras la verificación en la ciencia. Se puede verificar por demostración, se puede verificar por contrastación. La demostración suele ser teórica. En el ejemplo que estamos poniendo, Peter Higgs, en 1964, demostró, teóricamente nada más, que debe existir ese bosón de Higgs, llamado así, ¿no? Pero solo teóricamente. Pero entre el año 2011 y 2012 se hicieron experimentos en el acelerador de hadrones de una manera muy particular, ¿no? Este acelerador de partículas, como también se le llama, es una especie de tubería. No sé si tú has visto la película Iron Man 2, cuando Tony Stark se estaba muriendo que estaba habiendo complicaciones pues, en su generador de energía. Y es recluido en su casa y descubre unos planos, ¿no? Para hacer una especie de acelerador de partículas. Y en su departamento, ¿te acordarás la película? Es una especie de tubería circular. Y ahí es donde crea pues un nuevo elemento, ¿no? Ahora, usted se habrá dicho que alucinante, pero es fantasía. Bueno, es fantasía porque no existe un acelerador de partículas tan pequeño que solo ocupe una casa. Pero sí existe un acelerador así parecido a lo que utilizó Tony Stark, pero que ocupa, me parece, 4 o 5 países en Europa. Es larguísimo esa tubería, es bien grande esa tubería, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo, no? Se hizo que partículas viajaran a una velocidad inmensa dentro de esas tuberías circular y se hicieron que esas partículas viajen a tal velocidad tan inmenso que al chocar, esas partículas obviamente van a rebotar ¡pum! ¡Pum! Y van a golpear la pared interna de esas tuberías. Entonces una computadora iba a ver, vamos a decir, la marca que dejan esas partículas cuando chocan en la pared. Y en función a eso se iba a medir qué ancho que tenían esas marcas y en función de eso yo puedo saber qué partículas son las que están saliendo de esa colisión, ¿no? Entonces, se hicieron experimentos y entre el 2011 y 2012 se descubrió que habían, claro, marcas de partículas ya conocidas como fotones, quarks, ¿no? Pero se encontró marcas mucho más pequeñas que no correspondían a ninguna partícula ya conocida. Entonces se pudo verificar y deducir de que entonces hay partículas más pequeñitas de las que conocemos. Entonces, a partir de ahí, se asume que se confirmaría que debe existir esas partículas. Y ahí surge, pues, el bosón de Higgs, ¿no? Que los medios le llamaron la partícula de Dios, ¿no? Que fue muy debatible ese concepto. Entonces, así es como la ciencia va progresando. Ahora, claro, tú pensarás, y si no fue eso, profesor, y si es otra cosa, por eso te dije, la ciencia es perfectible. Por ahora la teoría ha tomado fuerza, pero siguen haciendo investigación. Por eso que nosotros tenemos que distinguir muy bien entre una ley científica y una teoría científica, ¿no? La diferencia está en que una ley científica son enunciados, oraciones, sentencias, que son verdaderas porque expresan una regularidad, algo que constantemente se da. La ley de la gravedad es un ejemplo. En cambio, una teoría, a diferencia de la ley, es un conjunto de hipótesis que son verificadas, pero muchas de ellas tal vez solo están en hipótesis. Y estas teorías describen y explican estructuras mucho más complejas.
lo cual puede implicar un error y puede implicar que cambie. A diferencia de la ley que explica algo que ya está verificado constantemente y no tiende a cambiar, ¿no? En cambio, la teoría puede todavía pulirse, ¿no? La teoría, por ejemplo, de la evolución, por más que sea la teoría más aceptada, todavía hay elementos que faltan investigar, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese es cuando hablamos, pues, justamente del método científico. Y bueno, claro está, ¿no? Como ya te había adelantado, vamos a encontrar de que hay diversos tipos de ciencia, ¿no? Vamos a encontrar una clasificación muy particular, ¿no? Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, que la ciencia se puede clasificar, en este caso, de la siguiente forma, ¿no? Primero, por su objeto de estudio. Por su objeto de estudio nosotros podemos distinguir ciencias formales y ciencias fácticas. Las ciencias formales se encargan, pues, de estudiar un objeto de tipo abstracto, que no lo puedes tocar, no lo puedes ver. Ahí están las matemáticas, está la lógica. En cambio, las ciencias fácticas, su objeto de estudio es medible, es sensorialmente captable. Por eso que podemos distinguir dos tipos de ciencia ahí, las ciencias naturales y las ciencias sociales. La ciencia natural está la física, la química, cursos que seguro a ustedes les gustan mucho, ya que ustedes están aquí en Vallejo. Pero las ciencias sociales son nuestros compañeros, pues, de ADUNI, ¿no? Principalmente, los de bloque 2, ¿no? Los que estudian historia, antropología, que también es una realidad, pero social. Entonces, esa es una clasificación que se suele hacer. ¿De acuerdo? Es una clasificación que se suele hacer. Pero también nosotros podemos encontrar, en este caso, otra clasificación, que es por su función. Dependiendo de las funciones que usa, nosotros podemos encontrar ahí, en este caso, determinadas ciencias, ¿no? Para que más o menos nos ubiquemos, ¿no? Para que más o menos entiendas por dónde va lo que te menciono. Por ejemplo, las ciencias teóricas y las ciencias aplicadas se distinguen por el tipo de función que utiliza. Profe, no entendí. Bueno, tú sabes que hay 4 funciones de la ciencia, ¿no? ¿Cuáles eran? Yo sé que lo estás diciendo en este momento. La descripción científica, está la explicación científica, ¿de acuerdo? Está la predicción científica y está la aplicación científica. Ahí está. Ahora, ¿por qué distinguimos entre ciencias teóricas y ciencias aplicadas? Bueno, muy sencillo, chicos, no hay que complicarnos. La diferencia está en que las ciencias teóricas son aquellas que cumplen las 3 primeras funciones de la ciencia. Ahí está. Ajá. En cambio, la aplicación científica es aquella, y por eso ahora entiendes por qué se llama ciencias aplicadas, son las que cumplen, las ciencias aplicadas son las que cumplen la función de la aplicación científica, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Un biólogo es una ciencia teórica, porque describe, explica, predice todo lo que tiene que ver con los seres vivos, pero solo de manera teórica. Un biólogo no puede operar, ¿no? En cambio, el médico, por ejemplo, la medicina es una ciencia aplicada, porque si bien tiene que conocer biología, pero él más se concentra en la aplicación. ¿Entiendes? Entonces tiene que haber un complemento ahí. La vacuna. ¿Quién ha descubierto la vacuna? ¿A quién hay que agradecerle que se hayan descubierto las vacunas? ¿Al médico o al biólogo? Bueno, para ser justos, tendría que ser al biólogo, ¿no? El biólogo es el que se concentra a investigar y todo eso. Ahora, pero eso no le quita mérito al médico, porque el médico es de otro campo. El médico es aquel que se encarga de ver cómo se aplica esa vacuna, bajo qué términos, bajo qué metodología, ¿no? Entonces, cuando te vayan a vacunar, si es que ya te vacunaron, no creo que este video lo te viene en el 2023, no, entonces, si se supone que ya nos vacunaron, lo cual no creo, no hay que agradecer solo al doctor, gracias doctor por la vacuna, sino también agradecer
a ese médico anónimo, a ese biólogo en todo caso, que junto con un equipo investigaron, ¿no? Y alcanzaron ese conocimiento. Entonces, por ahí va la idea, ¿no? Por ahí va la idea. Y así podemos encontrar una diferenciación entre las ciencias, ¿no? Eso es en este caso, pues, cuando hablamos de la clasificación de la ciencia, ¿no? Como ves entonces, cuando hablamos de la ciencia, que es el objeto de estudio de la epistemología, podemos encontrar su método, su clasificación y todo. De ahí que, como te digo, pueden haber preguntas muy variadas. Por ejemplo, en el año 2017 vino, la disciplina que estudia la validez y estructura del conocimiento científico es, mira qué sencillo, eso vino en el 2017, es la epistemología. Entonces espero que esta clase no te haya parecido difícil, sino te haya parecido interesante y que hayas visto de que es sencillo trabajarlo. La idea es conocer esos conceptos que yo me imagino que ustedes, por el conocimiento que tienen de sus cursos, ya más o menos están familiarizados. Bueno, en todo caso, espero que la clase haya sido lo suficientemente didáctica para que lo hayan podido entender. Los invito a que desarrollen la práctica, puedan revisar esta clase una y otra vez. Y por mi parte, pues les agradezco la atención y hasta otra oportunidad seguiremos trabajando. Cuídense mucho. Chao.